Hola chicos, me da gusto saludarlos nuevamente y esta semana vamos a hablar sobre la corriente artística del futurismo. Esta corriente artística surge en 1910 en Italia con Filippo Tommaso Maniretti. Este artista, quien publicó en el periódico Le Figaro el manifiesto futurista, dio un inicio dentro de la etapa del arte donde el artista, pues, además de romper con las academias que ya les he mencionado muchas ocasiones, en realidad ellos querían romper con todo el arte que había surgido desde la prehistoria hasta nuestros días. ¿Por qué? Porque ellos estaban más concentrados en la parte tecnológica, desde que empezó la máquina de vapor, que dio paso al ferrocarril y todas estas cuestiones que fueron avanzando con el pasar del tiempo, pues los futuristas, como su nombre lo mencionan, siempre tenían su visión hacia el futuro. Y por lo tanto, hablando de futuro, también hablaban del constante movimiento. Dentro de sus características principales está la fuerza, la rapidez, la velocidad, la energía, el movimiento, pero al mismo tiempo, estas características hacían un tipo de deshumanización en el hombre. ¿Por qué? Porque los futuristas se olvidaron completamente de los sentimientos. Es decir, veían a los humanos como máquinas, las cuales tenían que realizar una función o un trabajo sin importar sus sentimientos de por medio. Fue una corriente artística bastante fría. Vamos a verlo un poquito más adelante. ¿Por qué? Fría también en el sentido donde el ser humano pues perdió valor muy drásticamente, ya que todas las cuestiones o toda la parte gubernamental, el sistema, tenía que estar funcionando a través de estos humanos que eran como la materia de prima barata. Y el futurismo también se dio mucho o fue influencia de la ideología fascista. El fascismo fue un movimiento que se dio también en esta época y que rompía con toda la libertad ideológica del ser humano, oprimía totalmente a la humanidad y la veía solamente como piezas al servicio del gobierno. ¿Sí? Entonces, en la parte futurista también vemos una estética bastante machista, misógina, provocadora, y ellos decían que la guerra era una fórmula para sanar el mundo. De hecho, muchos de sus temas de las pinturas que vamos a ver, nos vamos a dar cuenta que no nada más el movimiento era lo más importante, sino que hacer o robotizar en cierto punto el pensamiento del ser humano. ¿Sí? Entonces, estos artistas pues tenían una ideología bastante complicada, medio sádica y un poco enfermiza, pero eso no impidió que hasta la muerte de Marinetti este movimiento artístico fuera muy popular, no solamente en Italia, sino el resto del mundo. De los principales artistas, además de Marinetti, encontramos a Umberto Bocchioni. Umberto Bocchioni principalmente capta el movimiento dentro de la imagen. En esta pintura, movimiento de un futbolista, quiero que observemos bien la pintura. Y en la cuestión de movimiento o dinámica, lo que me refiero principalmente que dio el futurismo, aquí nos está dando el artista. Recuerden que yo les había dicho desde segundo grado que una imagen puede tener movimiento aunque no necesariamente se esté moviendo o sea un video, sino que nos da esa sensación de movimiento. Entonces, si analizamos cuidadosamente la pintura, nos damos cuenta que tenemos a un jugador de fútbol ¿qué hace el jugador de fútbol? Corre, patea el balón y todos esos movimientos los quiere captar el artista porque precisamente el futurismo quiere captar de las cosas cotidianas ese movimiento, esas mociones, esa velocidad y el dinamismo que ofrecen cada uno de los objetos, aunque fueran cotidianos. Luego tenemos a Giacomo Balla. Giacomo Balla también fue un artista futurista que a veces mezclaba el puntillismo, que también lo vimos el año pasado. Aquí podemos ver en su pintura esta sensación de movimiento de un caminar de una mujer. Es una mujer que tiene un vestido azul y
el artista nos va poniendo como cada paso que da la chica, ¿sí? Y que al mismo tiempo refleja ese movimiento que cotidianamente todo mundo hacemos diariamente, que es caminar, ¿sí? Entonces, esa repetición de imágenes precisamente tiene que ver con el movimiento y la dinámica dentro de esta corriente artística. Después tenemos también a Carlo Carrà. En esta ocasión, Carrà, quien estuvo también influenciado por el cubismo, eso es bastante importante, por las formas geométricas. Aquí Carrà hace o interpreta el movimiento de un caballo. Si vemos, parece que el caballo tiene pues varias veces repetidas sus pies, precisamente haciendo el movimiento de que va cabalgando. También encima del caballo vemos pues a su jinete que está encima de él, y también el jinete tiene movimiento. Todas estas líneas nos hacen ver el movimiento dentro de la imagen que por experiencia ya sabemos a qué se refiere o en qué dirección van. Y también una de las cosas muy importantes del futurismo, a pesar de haber sido una corriente artística medio drástica o un poco violenta, fue la música futurista. La música futurista la realizó mi tocayo Luigi Russolo. Luigi Russolo fue un artista, también hacía pinturas, pero también el máximo exponente de este tipo de música. Luigi Russolo creía que la música no nada más tenía que ser notas armónicas como estamos acostumbrados. Sabemos que, por ejemplo, los distintos géneros, llámese rock, pop, punk, ranchera, etcétera, cada una tiene un ritmo diferente. Y sabemos que cada canción, pues, tiene este conjunto de tonos que hacen, pues, una melodía agradable a nosotros. Pero en el caso de Luigi Russolo, y dentro también del manifiesto futurista que hicieron estos artistas, Luigi Russolo creía que el ruido también podía ser apreciado. Como el ruido que acostumbramos evitar o que nos causa conflicto o que incluso hacemos que nos tapemos los oídos, Luigi Russolo decía que había belleza en el ruido. Y por lo tanto creó este sistema de máquinas como la que vemos en la imagen, donde él grababa ruidos. Y gracias a ese grabar ruidos, como dato curioso, dio pauta o fue pionero de la música electrónica. Entonces, gracias a este señor, pues ahora podemos disfrutar el punchis punchis de nuestra música electrónica, ¿sale? Y bueno, esta fue una mirada nueva dentro precisamente de la música y el romper con las artes, porque inclusive los futuristas decían que ya estaban cansados de que el arte se mostrara en museos. Es más, decían que los museos eran los cementerios de las pinturas, porque solamente se quedaban ahí y no hacían otra cosa. Entonces ellos querían sacar las obras de arte de los museos para que no fueran olvidadas y que se fueran preservadas y apreciadas por distintas personas que a lo mejor pues no tienen el alcance de asistir a X museo por distintas cuestiones. Y bueno, como conclusión podemos decir que el futurismo fue un movimiento que siempre estuvo enfocado hacia ese avance tecnológico donde el hombre únicamente servía para el bien del bien político gubernamental, ¿sí? Dentro de la guerra, pues el hombre únicamente era el que representaba a su país y que tenía que defender a su país de todas estas cuestiones. Y también, pues, le apostó muchísimo a que el movimiento, no nada más me refiero a movimiento de que un objeto se traslade de un lugar a otro, sino también al movimiento ideológico del ser humano que tenía que tener siempre una visión hacia adelante, hacia el futuro, ¿sí? No podíamos quedarnos con ideas ni ver hacia el pasado, eso estaba súper prohibido, sino que toda acción artística o de cualquier otra índole tenía que ser en beneficio del futuro de cada país o del lugar donde se estaba estableciendo, ¿sí? Y bueno, les voy a pedir de tarea realizar una pintura futurista. Esta pintura es de Giacomo Balla, que se llama Perro caminando con una cuerda. Entonces, si se dan cuenta, ¿qué es lo que quiero en la pintura?
Aquí vemos el perrito que está moviendo sus patitas y la colita, las orejas, como normalmente un perro lo haría en la realidad. Solamente que aquí ya como Bala nos está poniendo esa repetición de imágenes. Y también arriba vemos cómo se está moviendo su dueño, cómo va caminando. Sí, inclusive parece como los movimientos de las caricaturas, como ya les decía, el movimiento del correcaminos antes de salir disparado corriendo. Entonces, tú vas a elegir un objeto, puede ser un animal, una persona, algo que pues normalmente en la vida cotidiana se mueva, puede ser un carro si quieres, ¿sí? En donde vas a hacer esta repetición de imágenes para dar esa sensación de movimiento. Puedes hacerlo, o sea, manual, con pintura, puedes hacerlo con colores o impresiones, como tú desees y como tú tengas alcance económico. Acuérdense que conmigo no es necesario comprar materiales. Otra tarea que les voy a dejar es investigar el manifiesto futurista, el arte de los ruidos. Yo les platiqué al inicio de esta cápsula que Marinetti hizo este manifiesto futurista. Es como una serie de reglas o de puntos que tenían que seguir las personas que querían adentrarse dentro de esta ideología. Y cuando los vea en videoclase, les voy a preguntar qué tipo de ideología, además de lo que ya les platiqué, o qué reglas establecían los futuristas para formar parte de este círculo artístico. Y también les recuerdo un pequeño aviso, el viernes 2 de octubre hay suspensión de labores por consejo técnico escolar. A lo mejor no voy a estar en contacto con ustedes por WhatsApp o otro medio, pero sí les voy a recibir los trabajos, como siempre, el viernes antes de las 6 de la tarde. Y si no hay más, recuerda que estoy a tus órdenes por cualquier cosa. Te mando un abrazo virtual y no olviden que los amo mucho. Hasta la próxima.